Los ha habido en Babilonia, en Egipto, en el Imperio Bizantino, que es Turquía, también hasta 1400 o así, y se les pierde el rastro, en torno a 1200, hasta que reaparecen en Italia, no sabemos ahí qué pasó, esos 2 o 3 siglos, pero ténganlo en cuenta. En la India, en Corea, incluso hubo una época en la que China impuso como tributo a Corea, en tiempos de la Edad Media, 1000, 1100, 1200, esos años, que le entregasen eunucos, en vez de entregarme tantos eunucos, para ponerlos a guardar a sus concubinas coreanas. Es decir, el emperador tenía, pues no sé cuántas tendría, pues miles, en un harén de estos, pero claro, tenía aquí 20 coreanas, 20, qué sé yo, lo que lo habían ido trayendo. Entonces a estos que exigió así, los puso solo, claro, como hablaban el mismo idioma, a tratar con ellas. Por la misma razón que al ser eunucos no veían los gobernantes y quienes les situaban aquí peligro de trato carnal, en política pasaba lo mismo. No debían lealtad al ejército, porque claro, no venían de eso. No debían lealtad a la iglesia tampoco, porque habían sido castrados, o bien por ser prisioneros de guerra, o bien por una pena civil o legal. Tampoco a su familia, porque ya no podían tener familia, y si eran esclavos, Dios sabe. Es decir, no debían lealtades a nadie, favores a nadie. Luego, se consideraba que jamás pensarían en fundar su propia dinastía, en envenenar la comida de su propio gobernante para colocar ahí a su primogénito, como sí que hicieron no una vez ni dos. La historia está llena de ejemplos, pues en todas partes, en Persia, en Roma, en todo. Es decir, fueron gente, algunos muy importantes. Estamos hablando ahora mucho antes de que empezaran a usarse con fines musicales. Con fines musicales está documentada su existencia. Lo que llamamos Imperio Romano de Oriente es la mitad del Imperio Romano. Voy a pintarlo así rápidamente, muy esquemático. ¿Saben? Aquí está Cuyo, ¿no? Algo así, ¿no? África. El Imperio Romano llegó a abarcar casi hasta la India. Esto sería el Mediterráneo, más o menos. Es decir, aquí, esto es Turquía, ¿no? Y aquí en Turquía, Constantino el Grande, en 300 y pico, uno de los emperadores, el primero, no es el primero, pero el primero que instaura el cristianismo, funda la capital en Constantinopla. Y así tiramos un tiempo hasta que cuando se extiende el imperio con Teodosio, decimos Imperio Romano de Oriente y Imperio Romano de Occidente. Donde cae es en Occidente, es decir, aquí godos, visigodos, vándalos y alanos, y la Edad Media hasta el Renacimiento, y la Iglesia y todo lo que ustedes conocen. Pero y en la parte oriental del imperio, el imperio sacrosanto, el Imperio Romano de Occidente, como se le llama, perduró hasta 1400 y pico. Es decir, generaciones de reinantes que ya no son cristianos como los de entonces, claro. Lo que quiero decir es que aquí sí, aquí entramos en una dinámica medieval de monasterios, ciudades aisladas, gregorianos, y todo durmió el sueño de los justos durante mucho tiempo. Oriente fue un caso diferente, pues en Constantinopla, en el siglo IV después de Cristo, muy poco, es decir, en el siglo en que Constantino funda aquello, ya sabemos que había coros de eunucos y sabemos que siguen funcionando hasta la Cuarta Cruzada. La Cuarta Cruzada es 1200 y pico, no me acuerdo. Hasta la Cuarta Cruzada de Occidente. Es decir, que al menos en la Catedral de Sofía y en algunos otros puntos del Imperio Romano de Oriente, sabemos que había esta tradición. También había otros coros, claro, no solo de eunucos, también de mujeres y de todo. Ahí ha habido una rica tradición polifónica o coral, mientras que en Occidente todo se apagó.